en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya, gracias Jesús. Estamos muy expectantes, mis hermanos. No solamente yo, sé que todos ustedes también. Todas las iglesias que estamos involucradas en esta poderosa jornada mundial, mi hermano. Esto no se lo puede perder, esto es especial. Si predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo es especial, es importante. Cuanto más cuando nos unimos a predicar el evangelio en más de 26 naciones alrededor del mundo. ¿Cuántos creen que es poderoso? Y yo sé que mañana va a ser un día de gran celebración en el cielo, gloria al Señor. Que la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay una fiesta, en el cielo hay regocijo, en el cielo hay alegría. Así que mañana para nosotros es un día de trabajo, para nosotros es un día de predicar y de hacer aquello que Jesús nos mandó a hacer. Pero en el cielo es un día de fiesta y de regocijo. Y para nosotros también sabemos perfectamente al final de la jornada será de gran satisfacción y alegría. Por eso yo quiero compartir con usted un mensaje considero clave para lo que va a suceder mañana, y también le ayudará mucho a usted a tener una comprensión mucho más profunda acerca del evangelio. Y mi tema en esta noche se llama la revelación del evangelio. Diga conmigo, la revelación del evangelio. Acompáñeme entonces a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Gloria a Jesús. Según, dice Pablo, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Gloria al Señor. Diga conmigo, el glorioso evangelio del Dios bendito. Mi amado, decíamos hace un momento, antes de comenzar la alabanza, justo al final de la oración, que la iglesia en la tierra es como las ruedas que cargan el propósito de Dios, como el carruaje que carga el propósito de Dios. Y que cuando la iglesia ora, mi amado, el propósito de Dios avanza. Cuando la iglesia intercede, cuando la iglesia predica y cuando la iglesia tiene fe, este vehículo, mi amado hermano, en la tierra avanza para cumplir los propósitos y los diseños de Dios. Por eso es muy importante que como iglesia entendamos, somos el cuerpo de Jesús en la tierra. ¿Cuántos saben eso? Somos el cuerpo de Jesús en la tierra. Es decir, Jesús en su cuerpo subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, pero luego envió al Espíritu Santo a morar dentro del cuerpo de creyentes, todos aquellos que habían recibido este glorioso mensaje y creyeron en él. Y entonces la iglesia nació. Pero se dice en la Biblia, fue precisamente el apóstol Pablo el que lo enseñaba, que la iglesia es en la tierra el cuerpo de Cristo. Es decir, son las manos de Cristo, las piernas de Cristo, la boca de Cristo, el corazón de Cristo, que siente carga y compasión por los necesitados y por los perdidos. Así que somos nosotros, mis amados hermanos, los responsables de llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Vea esto, mi amado hermano, ni siquiera los ángeles pudieron ser privilegiados de predicar el mensaje de salvación. Eso se lo confió Dios el Padre a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un grande privilegio. Repito, según dijo Pablo, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido
encomendado. Ahora, este glorioso evangelio, mi hermano, y le pido toda su atención, porque yo sé que usted va a aprender mucho hoy. Sé que va a oír muchas cosas que ya sabía, pero sobre todo los engranes se van a unir, los pilares se van a unir, y todo va a formar como una figura coherente que nos va a ayudar a tener una mayor fe y una mayor confianza en este poderoso mensaje que, dijo Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Gloria al Señor. ¿Sabe? Cuando salimos a las calles a predicar, cuando el equipo del Evangelio Cambia sale a las calles, usted sabe, hay una lona por ahí que tiene el logotipo del Evangelio Cambia. Este logotipo nos identifica juntamente con nuestras camisetas blancas, y muchas veces alguna gente se confunde o nos pregunta, y algunas personas hasta nos han dicho de manera molestos, las personas: ¿qué es eso de que el evangelio cambió? El evangelio no cambió y nunca va a cambiar. ¿Cómo que el evangelio cambia? Le digo, bueno, lo que significa esto es que el evangelio cambia la vida de las personas. El evangelio cambia los hogares. El evangelio cambia toda persona que lo crea. Es un mensaje transformador. Por eso este brazo poderoso evangelístico del Ministerio Mundial Maranata y de otros ministerios que se han unido para predicar la palabra de Dios se llama El Evangelio Cambia. Pero el evangelio cambia la vida de la gente. Amén. Es un mensaje transformador, es un mensaje de salvación, es un mensaje glorioso que debe ser el tema central, el mensaje central de la iglesia del Señor Jesucristo. No estamos aquí en la tierra para predicar psicología, no estamos aquí en la tierra para predicar autoayuda ni superación personal. Estamos en la tierra para predicar el glorioso evangelio que nos fue encomendado, como decía el apóstol Pablo. Y escuche, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo debe ser el testimonio de cada creyente. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, mi hermano, estaba muy de moda ese asunto de los testimonios, y todo era mensajes del testimonio de fulano, el testimonio de sutano, el testimonio del padrecito, el testimonio del satánico, el testimonio de este y el testimonio del otro. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al principio, yo veía esos mensajes, pero yo sentía como que no era exactamente lo que Dios quería que la iglesia hiciera. Por un tiempo los oí, siguieron de moda en la iglesia, y yo dejé de escuchar absolutamente este tipo de mensajes. Y le voy a explicar por qué. Porque lo que verdaderamente cambia la vida de las personas, mi amado hermano, no es tu testimonio. ¿Está aquí? Tu testimonio solamente viene en alguna manera a testificar de que el evangelio, que es el tema central, tiene poder para cambiar y transformar la vida de las personas, y tú eres la evidencia de eso. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Pero predicar nuestro testimonio no es lo que salva a la gente, es predicar el evangelio. Gloria a Dios, predicar el glorioso evangelio. Y este debe ser nuestro testimonio. Nosotros debemos testificar de Jesús más que de nosotros mismos. Debe ser la pasión de cada hijo de Dios. Sin embargo, muchas veces las personas, y esto yo lo he visto en el Evangelio Cambio, lo he visto con muchos hermanos, muchas veces no tienen un conocimiento claro, o al menos integral, acerca de lo que el Evangelio es. Yo veo que muchas veces, y esto es un asunto que yo en algunos momentos he corregido, escucho gente decir: si tú crees en Dios, te salvas. Si tú crees en Dios, cree en Dios, ora a Dios. Y en ningún momento de la conversación se mencionó el nombre de Jesús. Y yo le he dicho muchas veces a la iglesia, a los hermanos: la gente no se salva por creer en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. La gente se salva por creer en el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, el glorioso y poderoso y eterno Hijo de Dios. Entonces necesitamos un conocimiento profundo, un conocimiento integral, una clara idea acerca de lo que es el evangelio. Y sabe, hoy más que nunca vivimos en la época de las preferencias denominacionales, y esto ha hecho del evangelio una especie de rompecabezas, gloria a Dios, del cual todos tienen al menos una parte, ¿verdad? Vemos hoy en día que hay denominaciones, concilios,
organizaciones, ministerios grandes a nivel mundial que defienden o ponen énfasis en ciertas o específicas verdades del Evangelio, las cuales es como tener una pieza del Evangelio, pero no necesariamente significa que tenemos el mensaje completo. Este tipo de asuntos lo único que han provocado ha sido divisiones, han sido conflictos internos dentro del mismo cuerpo de Cristo, cuando cada denominación o cada iglesia defiende algún énfasis o alguna parte específica del mensaje de salvación. Y esta es muchas veces la razón por la cual el poder o el glorioso evangelio, como decía Pablo, no está actuando o afectando la humanidad como debería de afectarla. Tenemos que ser muy abiertos. Pablo hablaba acerca de predicar todo el consejo de Dios. Y nosotros, si somos una iglesia que cree la palabra de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos de no abrazar únicamente una parte del mensaje. ¿Está aquí? O la parte favorita, o la parte que más nos gusta. No, tenemos que conocer el evangelio. Tenemos que comprender el mensaje del evangelio de manera integral, para entonces así, mi amado hermano, tener nosotros una mayor efectividad, tanto para que el evangelio nos transforme, como para que otros sean beneficiados con este poderoso mensaje cuando lo predicamos. Gloria al Señor. El apóstol Pablo declaraba apasionadamente que el evangelio era, en Romanos 1:16, poder de Dios para salvación. ¿Y sabe qué decía él? Escuche bien lo que yo voy a decir ahora. Decía: no me avergüenzo del evangelio. Dile a tu hermano de al lado: no me avergüenzo del evangelio. Pero ¿sabe por qué no se avergonzaba él? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sabe por qué alguna gente se avergüenza? Porque su evangelio no tiene poder. Pablo decía: yo no me avergüenzo, porque el mensaje que yo predico tiene poder. Porque el mensaje que yo predico es poder de Dios para salvación. No es simplemente una doctrina, no es simplemente un mensaje positivo, es mucho más que eso, mis hermanos. Escuchen esto: es una poderosa verdad que tiene la capacidad de transformar completamente la vida de aquellas personas que lo crean. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo crea. El mensaje en sí mismo, mi amado hermano, cuando es anunciado, cuando es predicado, cuando es hablado por la boca de una persona salva, llena del Espíritu Santo, ese mensaje es dinamita pura, gloria al Señor, para tocar, para cambiar, para transformar la vida de las personas que lo creen. Ahora, sabemos perfectamente que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Pero es algo más, es un anuncio. Diga conmigo: es un anuncio. Ahora, es un anuncio no de la tierra. Aunque se predica en la tierra, mi hermano, el evangelio es un anuncio del cielo. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Diga: el evangelio es un anuncio del cielo. Es una verdad, mi amado hermano, que nos ha sido confiada desde lo alto. Por eso, conocer el evangelio y, más allá, experimentar el evangelio es demasiado importante. Escuche bien: tu predicación será efectiva en la medida, tu predicación del evangelio será efectiva en la medida de tu experiencia del evangelio. El evangelio que a ti te cambió, mi amado hermano, es el mismo evangelio que cuando tú lo predicas puede cambiar la vida de otras personas también. Por eso repito, conocer el evangelio es importante, pero experimentar el evangelio es aún más importante. Y aquellos que han experimentado el evangelio y lo comprenden, tienen en sus manos un anuncio divino para toda la humanidad, un anuncio de poder. La mayoría de nosotros creemos que el evangelio trata únicamente, y claro, es el punto neurálgico, es el punto central, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto neurálgico del evangelio: la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por los pecadores. Esta es la esencia y es la verdad central del evangelio. Pero quiero decirles algo: el evangelio comprende aún más cosas de acuerdo a la palabra de Dios, que es importante que usted y yo conozcamos. ¿Cuántos quieren conocerlas? Gloria a Dios. Escuche esto:
En Mateo capítulo 4, verso 23, usted se va a sorprender con lo que yo le voy a compartir ahora. Mateo capítulo 4, verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Y escuche bien esto. ¿Está listo? ¿Está listo? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una pregunta: si el evangelio trata exclusivamente con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, entonces ¿qué evangelio estaba predicando Jesús? Si Él no había muerto aún. ¿Cuántos están aquí? La palabra de Dios dice que Jesús estaba predicando el evangelio. Pero si el evangelio solo es la muerte y la resurrección del Señor Jesús, entonces ¿qué era lo que Jesús estaba predicando? ¿Qué era lo que Jesús estaba enseñando? Escuche bien. Dice la palabra de Dios bien claro: Él estaba predicando el evangelio del reino. Diga conmigo: Jesús predicaba el evangelio del reino. Y escuche bien: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, escuche esto: si el evangelio estuviera únicamente basado, o el único tema del evangelio fuera el sacrificio de nuestro Señor Jesús, entonces ¿qué evangelio estaba predicando Él? ¿Cuál mensaje estaba anunciando? Porque leemos, cuando Jesucristo comenzó con su ministerio terrenal, cuando Él comenzó a predicar, en Marcos capítulo 1 verso 15, leemos que Él decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en qué. Pero ¿quién lo estaba predicando? Jesús. Jesús mismo estaba diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Pero Él todavía no iba a la cruz. ¿Está aquí mi hermano? Él todavía no padecía en la cruz, Él todavía no sufría la muerte en la cruz, Él todavía no era sepultado, Él todavía no era resucitado de entre los muertos. Como decía Él: crean en el evangelio. Escuche bien, estas palabras de Jesús, mi hermano, nos indican el carácter de su predicación y el mensaje esencial del mismo: el reino de Dios. Diga conmigo: el reino de Dios. Esto es bien importante. Por esto mismo leemos que Jesús dice que predicaba el evangelio del reino de Dios. Es decir, anunciaba la buena noticia del reino de Dios. ¿Cuál era la buena noticia? La buena noticia era que el tiempo se había cumplido. Están aquí mis hermanos. Y que el reino de Dios se había acercado. Por eso había que arrepentirse y creer en este mensaje. Era un mensaje, mi amado hermano, que ponía énfasis en la venida del reino de Dios. Y no solamente eso, porque el anuncio de la venida del reino también era la manifestación de la autoridad de Dios sobre la tierra. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es, había una manifestación del poder y de la autoridad de ese reino que Él estaba enseñando. Se había acercado a la tierra. Diga conmigo: el evangelio del reino de Dios. La manifestación de la autoridad. ¿Qué es el reino de Dios, mi hermano? Sino el dominio de Dios, la esfera del gobierno absoluto de Dios, la esfera de autoridad y de dominio de Dios. Gloria al Señor. Este era el tiempo perfecto, tanto sobre hombres como demonios. Y sabe, esta predicación del reino de Dios, ¿a quién le afectó más? Al diablo y sus demonios. Cuando Jesús comenzó a predicar y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio, Él se refería al evangelio del reino, es decir, la manifestación del reino, del poder y de la autoridad de Dios. Por eso las señales que seguían esta predicación en el ministerio de Cristo siempre eran sanidades, milagros, liberaciones, hasta resurrección de muertos. Es decir, la evidencia de que Jesús estaba predicando un evangelio que hablaba acerca de la manifestación de la autoridad y del poder de Dios era que el poder de Dios
se manifestaba sobre hombres y sobre demonios. Por tanto, mi amado hermano, el evangelio tiene como esencia la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero también tiene como mensaje la venida del reino de Dios a la tierra. Gloria al Señor, en la persona de Jesucristo primero, pero ahora en los días de la iglesia, en la persona del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, este mensaje del evangelio es entonces también un mensaje del poder de Dios, de la autoridad de Dios, del dominio de Dios, del gobierno de Dios en la tierra, sobre principados, sobre potestades, sobre enfermedad, sobre toda atadura, sobre todo poder de las tinieblas que se ha levantado para oprimir y para dañar la enfermedad. El evangelio, por eso decía Pablo, es poder de Dios para salvación. Pero escuche, la palabra salvación en el original significa algo más que salvar tu alma. Significa también, mi amado hermano, que ese mensaje te va a dar libertad, que ese mensaje te va a dar sanidad, que ese mensaje también te va a dar prosperidad, que ese mensaje te va a libertar en todas las áreas de tu vida. Alguien me está oyendo, gloria a Dios, en esta noche. Este mensaje del reino de Dios, este evangelio, mi amado hermano, es un evangelio de poder. Es el reclamo legítimo del Rey del universo por las vidas humanas en esclavitud. Dios en el evangelio, mi amado hermano, está reclamando como Rey las almas, gloria al Señor, que le pertenecen a Él, y la tierra que le pertenece a Él. Y el diablo y sus demonios se tienen que largar, se tienen que ir. Dios dijo, gloria al Señor, mío es el mundo y su plenitud, la tierra y los que en él habitan. Es el evangelio del reino de Dios, mi amado hermano, es un reclamo del Rey. Gloria al Señor, para recuperar su dominio, su autoridad y manifestar su poder. Es la autoridad del Rey viniendo sobre esta tierra gobernada por el diablo y la maldad. Dios, escuche, reclamando legítimamente su derecho a gobernar y establecer su voluntad sobre su creación. ¿Oyó eso, mi hermano? Dios, escuche esto, es bien importante, reclamando legítimamente. ¿Y cómo fue que lo hizo legítimamente? Mire, mi amado hermano, Dios le había entregado la tierra al hombre. ¿Cuántos están aquí? Para que la administrara. Le pertenece a él, pero se le entregó al hombre. El hombre en su desobediencia entregó o cedió ese dominio al reino de las tinieblas. Entonces Dios no podía venir y arrebatarle a Satanás como Dios. ¿Está aquí? Esa tierra, porque él se la había entregado al hombre, y solamente un hombre la podía recuperar legítimamente. Tenía que ser un hombre que tuviera autoridad en la tierra como ser humano, como persona. Por eso Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Es decir, yo tengo derecho legítimo para recuperar lo que el primer hombre perdió. Aleluya. Yo tengo derecho legítimo como hombre para recuperar la esfera de gobierno y autoridad que el hombre le cedió al diablo. Alguien está aquí, gloria al Señor, aleluya. Por eso es que Dios vino a recuperar, a reclamar legítimamente en la persona de Jesús como hombre su derecho a gobernar y establecer su voluntad en su creación. Y esa es la razón por la cual, mi hermano, cuando leemos que al predicar el reino de Dios, Jesús sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios, eso nos indica que el evangelio del reino de Dios era el reclamo legítimo del Rey por las vidas humanas, las vidas en esclavitud. Y ¿sabe? Yo no escucho mucho hablar de este mensaje del reino de Dios últimamente en la iglesia. Es un tema muy desconocido. Creemos que el evangelio es simplemente predicar que Cristo murió y resucitó. Y claro, repito, no podemos quitar el fundamento, como decía Pablo, el cual está puesto, y él es Jesús. Pero debemos entender que el evangelio es autoridad. Diga conmigo, el evangelio es autoridad. El evangelio es poder. El evangelio es dominio. El evangelio es gobierno. El evangelio es, mi amado hermano, manifestación del reino sobre la tierra. Gloria a Dios. El reino, el evangelio es autoridad de Dios sobre los demonios. Gloria al Señor. Autoridad de Dios sobre la enfermedad y sobre cualquier otra cosa que se oponga. Jesús estableció la autoridad de su Padre y manifestó su poder por medio de ese anuncio. Y como resultado de este mensaje,
la gente vio la luz de la esperanza en medio de una total opresión y esclavitud demoníaca. Por eso ante la predicación del reino de Dios había grandes señales y milagros. Demonios que decían: yo sé quién eres, eres el Santo de Dios. Aún los demonios reconocían el poder y la autoridad de Dios en la persona de Jesús cuando predicaba el evangelio. Y el evangelio en este caso, antes de su muerte y aún después, con mayor razón, era un mensaje de autoridad, de poder y de dominio de parte del reino de Dios. Ahora, en Romanos capítulo 15 versos 18 al 19 leemos lo siguiente: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Ahí está la faceta del evangelio, que es poder, dominio y autoridad. ¿Leyó eso, mi hermano? ¿Leyó eso, mi hermano? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, escuche, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Leemos que Jesús decía, o Jesús predicaba el evangelio del reino. Ahora, no crea que son diferentes evangelios, es el mismo evangelio. Es como un diamante, mi amado hermano, con diferentes enfoques. Es como un diamante al que usted aprecia desde diferentes ángulos y puede considerar, puede admirar su belleza. Jesús predicó el evangelio del reino, el cual sigue vigente, pero ahora Pablo dice que él había llenado todo del evangelio de Cristo. Ahora, repito, el evangelio de Cristo no es un evangelio diferente al evangelio del reino. Es el mismo evangelio, solamente visto desde un diferente ángulo. Son la misma verdad con un enfoque diferente, pero en este caso el tema central es el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando Pablo dijo llenándolo todo del evangelio de Cristo, él se refería, mi amado hermano, al tema central, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el cual, por cierto, escuche, representa una total victoria en contra de la naturaleza adámica del hombre, de la maldición, el diablo y sus demonios. Y no solamente eso, también de su resurrección, la cual representa una victoria total contra la muerte y contra el mismo diablo. En el enfoque anterior que le compartí, el mensaje se manifiesta para reclamar el dominio de Dios sobre su creación, echando fuera a Satanás. Por eso, cuando Jesús, escuche esto, mandó a predicar a sus discípulos, primero los mandó de dos en dos a los 12 y después mandó 70. Les dijo: ustedes tienen que predicar así. Cuando ustedes lleguen a un lugar, digan: el reino de Dios se ha acercado. Y luego les dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, inclusive les dijo. Porque la faceta del evangelio en ese respecto todavía era la manifestación del reino de Dios, por cuanto Jesucristo no había muerto aún. No se podía predicar la muerte de Cristo porque Cristo estaba vivo. Pero ellos predicaban el evangelio. ¿Cómo? Trayendo el reino de Dios a la tierra, gloria a Dios, y la autoridad de Dios. Pero ahora, aquí, el tema central es: cuando hablamos del evangelio de Cristo, el anuncio es la total victoria de Cristo sobre las ataduras y la esclavitud de los hombres. La autoridad de Cristo para salvar y para redimir al hombre de su mayor enemigo, su naturaleza pecaminosa. ¿Sabes que cuando Cristo murió en la cruz, el principal objetivo era poder librarte a ti de tu peor enemigo? Y no es el diablo, mi amado hermano. El peor enemigo de la humanidad es su propia naturaleza caída. El espíritu muerto en delitos y pecados, el espíritu en enemistad con Dios. Esa es la razón principal, gloria al Señor, por la cual Jesucristo nuestro Señor murió. Entonces, la autoridad de Cristo para salvar y redimir al hombre de su mayor enemigo, repito, su naturaleza pecaminosa. En el enfoque anterior, el poder de Dios se manifiesta para establecer la autoridad de Dios por encima de todas las cosas. Pero en este caso el poder de Dios se manifiesta para salvar al pecador. Vea esto, vea esto, vea esto. Vea las gemas, los ángulos de la gema. En el enfoque anterior, el mensaje se manifiesta para traer autoridad de Dios a la tierra sobre hombres y sobre demonios. Pero en este caso, mi amado hermano, el enfoque es, gloria al Señor, salvar al pecador.
para convertirlo en un nuevo hombre completamente libre de la maldición. Cuando predicamos el reino, predicamos el poder. Cuando predicamos a Cristo, predicamos salvación. Pero es el mismo evangelio. Salvación, perdón de pecados, redención, reconciliación. Ahora hay un punto específico de ese tema. Jesucristo muriendo y resucitando para salvar al pecador y para convertirlo en un nuevo hombre completamente libre de toda maldición. En este caso, el hombre es libertado del pecado, la maldición y la muerte espiritual. Aquí es, mi amado hermano, donde el arrepentimiento, después de que una persona escucha lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvarlo, para redimirlo, para perdonarlo, para libertarlo, toca lo más profundo del corazón para llevarlo a una experiencia genuina de salvación y nuevo nacimiento. Predicar a Cristo es predicar el poder de Dios, pero es predicar la muerte y resurrección de nuestro Señor para salvar al pecador. ¿Está aquí? Ahora escuche bien. En Efesios capítulo 6 verso 15 dice, hablando de la armadura de Dios, si se da cuenta, en el primer ejemplo que le di, claramente dice el evangelio del reino de Dios. En el segundo ejemplo que le di, claro dice el evangelio de Cristo. Y ahora lea lo siguiente: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Diga conmigo, el evangelio de la paz. Si usted los lee y descubre, mi amado hermano, estas frases en la Biblia, usted pudiera llegar a pensar como que pues ¿cuántos evangelios hay? El evangelio del reino, el evangelio de Cristo y ahora el evangelio de la paz. Ya encontré 3 evangelios. No, mi hermano, es el mismo. Diga, es el mismo, pero ahora usted lo está viendo desde otro ángulo. Hoy está viendo usted la piedra preciosa desde un ángulo diferente. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Diga conmigo, el evangelio de la paz. ¿De qué se trata esto, pastor? Se trata, mi hermano, de una amistad, de una relación que estaba rota, pero que ahora es restaurada. Ahora hay algo que la Biblia llama reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Significa volver en amistad con Dios. Significa, mi amado hermano, recuperar nuestra relación con Él. Significa que volvemos nuevamente a estar juntos. Significa que todo lo que nos separaba ha sido quitado de en medio, y ahora el Dios que nos creó y el Padre que nos amó y el hombre que pecó pero se volvió a Dios por medio de Jesús pueden tener una relación de pacto. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Es reconciliación. Es restauración de la comunión perdida. Es el anuncio, mi hermano, de una total reconciliación con Dios por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice Pablo que Dios ruega por medio de nosotros: reconcíliense con Dios. El mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios. ¿Se da cuenta qué importante es, mi hermano, nuestra labor? Qué importante es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que llevamos este mensaje de reconciliación. Nosotros somos los que fungimos en alguna manera, como dice la Biblia, de pacificadores. Somos los que a través del evangelio llevamos a las personas a una reconciliación. Claro, Jesucristo es el mediador, pero nosotros, al predicar el mensaje, lo que nosotros estamos haciendo es que la gente pueda reconciliarse, pueda volver a este estado de comunión perdida con nuestro Señor. Aleluya. Usted sabe perfectamente que la relación entre Dios y los hombres se vio truncada por causa del pecado. La comunión fue rota. En el Génesis leemos que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, fueron sacados del huerto, y el huerto representa el lugar de comunión, el lugar de relación entre Dios y su creación. Sin embargo, esta se perdió por causa del pecado. La comunión fue rota, pero la Biblia dice que Jesucristo vino e hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1 verso 20 dice que Él vino a reconciliar. Él vino a hacer la paz. Él vino a reconciliar al hombre con Dios en esa sangre que fue derramada
la justicia de Dios encontró satisfacción. Oiga esto: la justicia que demandaba el castigo de los culpables. Esa sangre, mi hermano, hizo expiación por nosotros, nos cubrió y nos lavó, nos hizo aceptos, y ahora somos reconciliados con Dios. Diga: yo estoy reconciliado con Dios. Reconciliado con Dios. Por eso, mi amado hermano, cuando hablamos del evangelio de la paz, no hablamos de otro evangelio diferente, sino hablamos de esta cara de la gema, de esta cara del diamante, que nos enseña acerca de cómo el evangelio lleva a las personas y a nosotros mismos nos llevó a un estado de total reconciliación con Dios, de manera que recuperamos ¿qué? La paz. El hombre no recibe paz por estar bien con él mismo. Eso es una fantasía oriental. Si tú estás en paz contigo mismo, no, el hombre, ay, el hombre no se dañó porque se enojó con él mismo. Es una locura. El hombre solamente puede encontrar paz cuando se reconcilia con Dios, no cuando se reconcilia con él. Porque el hombre no estaba enojado con él mismo, fue Dios. La ira de Dios estaba sobre el hombre por causa del pecado. El asunto de enemistad era entre Dios y el hombre, y la verdadera paz solamente se obtiene cuando el hombre es reconciliado con Dios por medio de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a un estado de total reconciliación. El problema de en medio se resolvió, era el pecado. Jesucristo lo resolvió. Por eso hoy podemos ser reconciliados y estar en paz con Dios. La Biblia dice: justificados, Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Diga: paz para con Dios. Cuando predicamos el evangelio, mi hermano, estamos predicando un mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres. Es un llamado de Dios a la reconciliación. Ahora, seguimos adelante. Hechos capítulo 20 verso 24. ¿Está listo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Diga: del evangelio de la gracia de Dios. Otro evangelio, ya salieron 4 evangelios. No, es el mismo evangelio visto desde un ángulo diferente. En este respecto, mi amado hermano, estamos tratando con la gracia de Dios. El evangelio es poder de Dios. Amén. El evangelio es salvación de Dios para los hombres. El evangelio es reconciliación para encontrar la paz entre Dios y los hombres. Pero en este caso vemos que el evangelio también es el evangelio de la gracia. Es decir, escuche, el evangelio de la gracia se dirige a los que ya han sido participantes del regalo de la salvación y los que han creído en Cristo y le han hecho su Señor. Ahora, por causa de Cristo, el amor incondicional de Dios nos alcanza sin obstáculos, y en esto se manifiesta la gracia de Dios, la cual es el poder de Dios que opera sobre nosotros para capacitarnos a vivir una vida superior en todos los sentidos. Es la vida abundante que Jesús prometió. Escuche bien: la vida abundante que Jesús prometió se encuentra en la gracia. Está aquí, en la gracia. La gracia, mi amado hermano, es la capacidad de Dios que nos da para hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Vea, cuando la enemistad es resuelta, entonces el amor de Dios puede alcanzarnos sin obstáculos. Está aquí. Ahí se manifiesta la gracia. Cuando la enemistad es quitada y nosotros somos reconciliados con Dios y tenemos paz con Él, no solamente su amor nos alcanza sin obstáculos, sino que ahora también su favor nos alcanza sin obstáculos. Recibimos su gracia, la que nos capacita para vivir una vida superior en todos los sentidos. Escuche, la gracia de Dios nos anuncia el amor incondicional de Dios y los beneficios a los cuales nosotros somos sujetos, no por nuestros méritos personales, sino por lo que Jesucristo
ha hecho en la cruz del Calvario. Yo siempre he dicho, mi amado hermano, que en la Biblia usted obtiene todo lo que Dios ha prometido a través de dos canales. Uno es el canal de la gracia y otro es el canal de la recompensa. ¿Está aquí? Hay cosas específicamente que usted obtiene de Dios como una recompensa, y eso es claro y evidente a lo largo de todas las escrituras. Es una realidad que no todas las promesas que nosotros leemos en la Biblia vienen a nosotros específicamente o exclusivamente por el canal de la gracia, porque hay promesas específicas de parte de Dios, galardones específicos de parte de Dios que vienen a nosotros por el canal de la recompensa. Es decir, Dios te promete: si tú haces esto, yo voy a hacer esto por ti. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que siembran abundantemente, abundantemente también recogerá. Por ejemplo, la obediencia tiene recompensa. ¿Está aquí? La obediencia tiene recompensa. Ahora, la siembra tiene recompensa. ¿Está aquí? El servicio tiene recompensa. Wow, ¿cuántos han leído eso? Gloria a Dios. Está por toda la Biblia. Pero ahora hay cosas, mi amado hermano, que usted no recibe porque usted lo merece. Hay cosas que Dios ha destinado para que usted y yo las recibamos única y exclusivamente por el canal de su gracia. ¿Qué significa su gracia? Significa, mi amado hermano, que lo único que yo tengo que hacer es creer. Esas cosas Dios las destinó para que nos alcanzaran o para que vinieran sobre nosotros única y exclusivamente por el canal de la gracia. Por ejemplo, mi amado hermano, antes de que usted y yo fuéramos salvos y reconciliados con Dios, el amor de Dios, mi amado hermano, no podía abrazarnos, no podía llegar a nuestra vida y a nuestro corazón, porque el problema del pecado era un obstáculo, había una separación, había una división. Si no, no hubiera sido necesaria la reconciliación. Fue necesaria la reconciliación para que las dos partes fueran devueltas a un estado de comunión. Ahora, en este estado de comunión, el amor de Dios te alcanza, y el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios viene por el canal de la gracia. No puedes hacer nada para ganarte el amor de Dios. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que el Evangelio también trata con el tema de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, que es, gloria a Dios, el que comenzó en ustedes la buena obra, dice, la perfección hasta el día de Jesucristo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, este proceso de Dios hacerte una nueva criatura, y ahora en su amor y en su gracia te lleva a que todas las cosas sean hechas nuevas. Eso tú no lo podías hacer por tus propias fuerzas. Eso tú no lo podías alcanzar por tus propios recursos o por tus propios medios. Hay una serie de beneficios en el Evangelio a los cuales nosotros somos sujetos. Ahora, escuche bien, le voy a dar un ejemplo de cosas que se manifiestan por el canal de la gracia. ¿Está listo para esto? La sanidad divina. Pastor, pruébemelo. La mayoría de los que fueron sanados en el ministerio de Cristo todavía no eran convertidos. Quiere decir que la sanidad divina vino por el canal de la gracia. Mi amado hermano, de estos beneficios, de este tipo de beneficios que el Evangelio, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha alcanzado para nosotros, uno de esos grandes beneficios que se manifiesta en nuestras vidas por el canal de la gracia es la sanidad divina. Inclusive usted se da cuenta cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, viendo a un hombre por ahí enfermo, los discípulos se quisieron ver muy espirituales y le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? No es que pecó este ni sus padres, dijo, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. En otras palabras, esta es una gran oportunidad para que el poder y la gracia de Dios se manifiesten a favor de la vida de una persona necesitada. Gloria al Señor. Por eso Jesús oraba por los enfermos, se sanaban, y muchos de los que se sanaron estaban el día que
Poncio Pilato sacó a Jesucristo ante la muchedumbre y les dijo: aquí está el rey de los judíos, se los voy a entregar. Y muchos de los que habían sido sanados dijeron: no, entréganos a Barrabás. O sea, recibieron sanidad, recibieron los beneficios de la sanidad y ni siquiera fueron agradecidos. Es más, 10 leprosos fueron sanados, uno regresó a darle gracias y los otros 9 no regresaron. Quiero decirle algo: se quedaron sanados, a menos que en su pecado, en su desobediencia, como al hombre que Jesús le dijo: vete para que no te pase ninguna otra cosa peor, después de que lo sanó. ¿Ok? El pecado le abre la puerta a la enfermedad. Sin embargo, de 10 leprosos que fueron sanados, uno se regresó y le dio gracias. Y Jesús dijo: ¿que no fueron 10 los que recibieron sanidad? ¿Dónde están los 9? Solamente este samaritano vino a dar gracias. Ahora, usted no crea que Jesucristo en ese momento dijo: bueno, como no vinieron a dar gracias, ahora se les devuelve la lepra. No, se quedaron sanos, porque la sanidad les vino como una obra de la gracia por causa de su fe. ¿Crees que puedo hacer esto?, decía Jesús. Sí, Señor. Y oraba por él y se sanaba. Yo hablo mucho, mi amado hermano, de hacer esta clara, de tener este claro entendimiento de que hay 2 canales a través de los cuales todo lo que Dios nos ha prometido se desata sobre nuestra vida: el canal de la gracia y el canal de la obediencia, o el canal de la recompensa. Pero es cierto que la Biblia dice: el evangelio de la gracia de Dios. La gente allá afuera, la evidencia más grande del evangelio de la gracia, no merece. Usted y yo no merecíamos la salvación. ¿Quién la merecía aquí, la salvación, mi amado hermano? Cuando le decimos allá afuera a la gente que Dios los ama y que por eso Él nos envía a predicar el evangelio, nadie merece la salvación, pero tú tampoco la merecías y yo tampoco. Dice la palabra de Dios: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se manifestó, dice la Biblia, el amor del Padre, que Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Ahí está el evangelio de la gracia, que sale a las calles a predicar la salvación aunque la gente no lo merezca. Alguien me está oyendo aquí, gloria a Dios. Esta gracia que se manifiesta cuando la iglesia está predicando el mensaje de salvación, de reconciliación y del reino de Dios allá afuera a las multitudes, cuando las multitudes están en pecado, cuando las multitudes están en oscuridad, cuando las multitudes están en desobediencia, en brujería o en cuanta cosa. Pero ahí donde ellos están, el mensaje de reconciliación y de salvación se manifiesta para decirles: ustedes pueden ser perdonados, ustedes pueden ser limpiados, ustedes pueden ser reconciliados con Dios. Eso es la gracia de Dios. Apláudele a mi Señor, aleluya. Dios me alcanzó. Dios me alcanzó cuando yo menos lo merecía, mi hermano. Es más, Dios me alcanzó cuando yo más merecía su condenación. Ahí está la gracia de Dios. Hay que saber identificar la gracia de Dios para no querer imponerle condiciones a la gente para ser salvos. Predíquenle, 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 y que sea el Espíritu Santo, aleluya, el que traiga convicción. Que sea el Espíritu Santo el que toque las vidas, que sea el Espíritu Santo el que toque los corazones, que sea el Espíritu Santo el que lleve a la persona a experimentar una profunda convicción que lo lleve al arrepentimiento. Porque por más que nosotros querramos, mi amado hermano, la gente no se puede arrepentir sin la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es una obra sobrenatural de la gracia de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y por último, híjole, cuando leamos a lo mejor se le sacude la religión. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, voy a hacer aquí un asunto. Sabemos desde un punto de vista no meramente religioso, sino práctico, y basado en la experiencia de los personajes más importantes de las Escrituras,
que las riquezas de las cuales la Escritura nos enseña no son solamente espirituales, sino también son materiales. Yo pensé que mi hermano se iba a colgar de la tela. Si las riquezas de Cristo se refirieran únicamente a riquezas espirituales, Jesucristo no hubiera dicho: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Y cuando dijo cosas, no se refería a cosas espirituales, porque él antes habló de casa para vivir, ropa para vestir y comida para comer. Él habló de cosas materiales. Diga: cosas materiales. Si estas riquezas inescrutables de Cristo hubieran sido únicamente riquezas espirituales, Jesucristo nunca hubiera dicho: pedid y se os dará. En el Padre Nuestro se hubiera borrado la frase: danos hoy nuestro pan de cada día, que habla acerca del compromiso que Dios tiene para suplir todas nuestras necesidades. Ahora, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, mi amado hermano, y usted puede leer la Biblia de principio a fin, usted puede encontrar que en el 90% de los casos, todos los personajes a través de los cuales Dios obró, y todos aquellos que se rindieron a Dios, y todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios, todos fueron prósperos. Y ahora va a decir que el último punto es el evangelio de la prosperidad. No. Como usted entiende el evangelio de la prosperidad, yo tampoco lo creo. Yo no creo en un evangelio que pone énfasis en la tierra, o un evangelio que sobreenfatiza los beneficios materiales por encima de los espirituales. Pero yo le hablé de 4 puntos o 4 facetas del evangelio que hablan de cosas espirituales. Pero el evangelio también tiene que ver, mi amado hermano, con el deseo de Dios de suplir todas nuestras necesidades. Y si no me cree, lea la Biblia para que usted vea cómo Dios siempre suple la necesidad de aquellos que le aman. Siempre trae bendición y prosperidad a todos los que le aman. Yo recuerdo cuando yo leí por primera vez en Génesis capítulo 12, creo, y Abraham era riquísimo en plata, en oro, en ganado. Yo dije: wow, ¿qué es esto? Mucha gente quisiera sacar esas cosas de la Biblia, pero están ahí. Yo no predico un evangelio materialista. Yo no predico un evangelio que sobreenfatiza la tierra por encima del cielo, ni lo material por encima de lo espiritual, ni lo temporal por encima de lo eterno. Pero yo sería un mentiroso si yo dijera que el evangelio no significa también prosperidad económica. Yo sería un mentiroso, mi hermano, porque yo leo la Biblia. Tengo más de 15 años, mi hermano, leyendo la Biblia. Y cada que la leo, y entre más la leo, más me convenzo que la voluntad de Dios. Yo no dije que la voluntad de Dios es que todos sus hijos sean millonarios. Yo nunca he dicho eso. La Biblia dice que a los que aman al Señor no les hará falta ningún bien. La prosperidad significa, mi amado hermano, que Dios quiere que a ti no te falte nada. Esa es la prosperidad bíblica. Y el evangelio, mi amado hermano, también habla de prosperidad. Ay, Dios, aquí es donde más, mire, gloria a Dios, tenemos un montón de argumentos, y sobre todo ahora en la época de las redes sociales nos vamos a encontrar con un montón de gente tirando a pedazos todo lo relacionado con la prosperidad en la Biblia. Pero tenemos que ser sensatos, porque hay prosperidad en la Biblia, porque la prosperidad es bíblica, gloria a Dios. No la avaricia, no la codicia, no el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Pero la Biblia nunca dice que el dinero es malo. Es más, Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo. ¿Cómo vamos a bajar? Mire, mi amado hermano, yo prediqué un mensaje que se llamó Dios quiere poner dinero en tus manos. Yo no sé si está en YouTube, quizá lo predique otra vez, pero escuche bien. Una de las principales razones por las cuales hoy mucha gente no sirve a Dios con libertad es porque no tiene libertad económica. Y el diablo quiere tenerte a ti
en pobreza, quiere tenerte a ti en necesidad, quiere tenerte a ti en escasez, para que tú el tiempo que pudieras invertir en servir a Dios lo inviertas trabajando 15 horas diarias. En serio. Dios, dice la palabra de Dios en la Biblia, dice, es el que nos da el poder para hacer riquezas. Y luego dice, nuevo pacto, a fin de confirmar su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pacto con Abraham, Isaac y Jacob no es el pacto mosaico, es el pacto abrámico al cual usted y yo hoy, por medio de Jesucristo, tenemos derecho a. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham, diga, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, Jesucristo quitó la maldición de en medio, mi amado hermano, para que la bendición de Abraham, que fue una bendición de multiplicación. Mire, Dios le dijo a Abraham: te engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Te multiplicaré grandemente, haré de ti una gran nación. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, gloria al Señor, que Cristo se hizo maldición, que llevó la maldición en la cruz del Calvario, con el propósito de que ahora la bendición que Dios le dio a Abraham, la cual por cierto fue tan grande y poderosa que sigue vigente hasta el día de hoy, dice que esa misma bendición que Dios le dio alcance a los gentiles ahora, 5,000 o 6,000 años después. Y entonces volvemos al punto donde yo leí en la Biblia de Abraham y de Isaac y de Jacob, y de los tres se dice hombres prósperos en extremo. Prósperos. La gente que me conoce sabe que no soy avaricioso, no soy codicioso, ni ando detrás del dinero de las ovejas, pero tengo que decir lo que la Biblia dice. Usted sabía, mi amado hermano, estoy terminando ya, que para empezar, la pobreza es una maldición. La religión ha dicho que la pobreza es voluntad de Dios. Es más, se ha dicho que la pobreza es el medio, o la necesidad es el medio que Dios usa para enseñarle humildad a sus hijos. Pero si usted lee la Biblia, se dará cuenta de que es clara la palabra del Señor cuando dice que la pobreza, la necesidad, la escasez y la miseria eran parte de la maldición de la ley. No solamente por desobedecer la ley de Dios iba a experimentar distintos tipos de maldiciones, y una de esas maldiciones eran enfermedades, pero otras de esas maldiciones eran escasez, pobreza y miseria. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo fue hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Quiero decir esto, yo sé que mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo, pero si en el antiguo pacto hubo prosperidad, en el nuevo pacto tiene que haber mucho más prosperidad. Si en el antiguo pacto hubo bendición, en el nuevo pacto hay mucho mayor y más grande y poderosa bendición. Pero claro, repito, muchos de nosotros fuimos programados por la religión para rechazar automáticamente estas cosas, sin considerar los hechos, sin considerar lo que la Biblia dice. Mire, la bendición de Dios en todas las épocas, si usted lo puede leer desde Génesis a Apocalipsis, la bendición de Dios en todas las épocas ha traído consigo la prosperidad económica. Por eso es que nunca vamos a poder separar la prosperidad económica del evangelio, porque son parte de lo mismo. Parte del mismo mensaje. Creemos por la palabra de Dios que la pobreza es una maldición. Eso lo dice Deuteronomio, por cierto. Y que nunca fue la voluntad de Dios para ninguna persona. Es más, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, hasta le dijo dónde estaba el oro. Alguien aquí lee la Biblia, gloria a Dios. Se me queda mirando como gloria al Señor. Por eso cuando hablamos de las inescrutables riquezas de Cristo, claro, nos referimos a riquezas como la sabiduría. Mejor es la sabiduría que el oro,
que la plata y que las piedras preciosas. Pero también, mi amado hermano, de acuerdo a lo que la Biblia dice, entendemos que el evangelio también trata con riquezas materiales. Vea, los ciegos ven, dice Mateo 11:5, los cojos andan. Vayan y díganle a Juan, cuando mandaron a decirle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Vea, parece que Juan en la cárcel como que se le comenzó a hacer raro lo que Jesús estaba haciendo, y mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús. Y los discípulos llegaron donde Jesús. Juan estaba todavía en prisión antes de morir, y le dicen: nos mandó nuestro maestro Juan para preguntar si eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Ve hasta donde Juan ya estaba como: es que este Mesías es diferente a lo que yo esperaba. Gloria al Señor. Sin embargo, Jesucristo dijo: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Ahora, los ciegos, ¿qué necesitan? Ponme el verso ahí. Los cojos, ¿qué necesitan? Los leprosos, ¿qué necesitan? Ser limpiados. Los sordos, ¿qué necesitan? Los muertos, ¿qué necesitan? Y los pobres, sabiduría, pastor. Ay, no me venga ahora con esa religión apestosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pónmelo otra vez, por favor. ¿Los ciegos qué? ¿Los ciegos qué? Dígalo, mi hermano. ¿Los ciegos qué? ¿Los cojos qué? ¿Los leprosos qué? ¿Los sordos qué? ¿Los muertos qué? Y a los pobres les es predicado el evangelio. Gloria a Dios. ¿Sabe? El evangelio es buena noticia. ¿Sabe cuál es la mejor noticia para un pobre? Que ya no tiene que ser pobre. Gloria a Dios, aleluya. Porque el pacto de Dios, el sacrificio de Cristo también proveyó para que esta persona fuera libre de la maldición de la ley, que también se manifiesta en pobreza. Dale un aplauso a mi Señor Jesús, aleluya. Oiga, tan clara que es la palabra de Dios. Si los ciegos vieron, y los cojos caminaron, y los leprosos fueron limpiados, y los sordos oyeron, y los muertos resucitaron, a los pobres les damos la mano y les decimos: Dios te bendiga. Deuteronomio 8:18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, oiga esto, mi hermano, Él no es tu habilidad, y puede ser un factor. No es tu gracia, no es tu capacidad. Él, diga Él te da el poder, una habilidad sobrenatural para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Y sus padres eran Abraham, Isaac y Jacob, como en este día. Y si esto aplicaba, mi amado hermano, en un pacto inferior basado en la sangre de animales, ¿cuánto no será mayor ahora basado en un pacto superior, que está apoyado en la sangre preciosa de nuestro Rey y Salvador Jesucristo? Gloria al Señor. Le pido que le dé un fuerte aplauso a mi Rey, por favor. Por eso podemos decir con una mayor comprensión: el evangelio te liberta por el poder de Dios. El evangelio te salva por medio de la redención y el sacrificio de Jesucristo. El evangelio te reconcilia con Dios, entras en amistad con Él. El evangelio de la gracia, gloria a Dios, atrae sobre ti todo aquello que tú no mereces, pero que Dios te lo da incondicionalmente. Y el evangelio de las inescrutables riquezas habla de riquezas espirituales, pero también materiales, que son parte del propósito y la voluntad de Dios en la tierra. Gloria al Señor, aleluya. Qué maravilloso, mi amado hermano. No que usted fuera millonario. Si fuera millonario, qué maravilloso. Pero si a usted no le faltara nada, usted tendría más para servir a Dios, más paz, sin estarse que preocupando: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Jesucristo dijo: los gentiles tienen cuidado de esas cosas, pero vuestro Padre, dice, sabe de qué cosas tienen necesidad ustedes antes de que le pidan. Por eso dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, diga cosas,
que buscan los gentiles, dice, les van a hacer añadidas. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es maravilloso? Póngase de pie, dele la gloria a nuestro Señor. Apláudale por favor a nuestro Rey. Gloria al Señor, aleluya. Eso es, apláudale con pasión a nuestro Señor. Señor, ese es el mensaje, mi amado hermano, que nos cambia. Es el mensaje que cambia a otros también. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para sanidad, para liberación, para prosperidad, para reconciliación. Gloria al Señor. Todo lo que el hombre necesita está en el Evangelio. Gloria a Dios. Todo lo que se requiere para que usted cumpla el propósito de Dios en esta tierra está en el Evangelio. El Evangelio tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Dele gracias a Dios por la palabra, por favor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias por esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, la revelación del Evangelio, Padre, que tengamos una mayor comprensión cada día, Señor, de tu palabra. Que tengamos una mayor comprensión cada día de tu mensaje, de tu Evangelio. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Usted se imagina, mi hermano, cómo se sentirían los religiosos si se les apareciera Jesús como lo vio Juan en el Apocalipsis? Dice la Biblia que tenía un cinto de oro alrededor de sus lomos. Algunos líderes los critican porque traen un anillo. Está aquí, mi hermano, gloria a Dios. Imagínense si vieran a Jesús con esa, yo no sé, placa de oro aquí. Gloria a Dios. Oiga, yo creo que lo condenaban también de falso profeta y eso no puede ser de Dios. ¿Cómo esa riqueza puede ser de Dios? Aleluya. Bueno, vamos a ofrendar en esta noche, mi hermano, en el nombre del Señor. Tome su lugar. Pueblo dador, generoso, que siembra sus